Empezaremos con los elementos que son proposiciones y conectores lógicos. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado, una oración que consta de un sujeto y un predicado. Puede ser falsa o verdadera. No puede ser interrogativa, exclamativa o imperativa. Existen dos clases de proposiciones, que son atómica y molecular. La atómica es una proposición simple y es indicada de manera afirmativa. Un ejemplo es el carro es rojo. La segunda es molecular. Es una proposición compuesta, es decir, puede ser descompuesta en proposiciones más simples. Un ejemplo es José tiene dinero pero Camilo no. Este se lo simboliza a partir de P en adelante. En este ejemplo, P significa que José tiene dinero y Q, Camilo tiene dinero. En una fórmula lógica significa que P es José tiene dinero y la negación de que Camilo tiene dinero se le explica negación de Q. Otro elemento importante para hacer una tabla de verdad son los conectores. Encontramos 5 principales que son conjunción, en palabras sería y, pero también además, y el signo de este sería este triangulito o el gorrito. Además tiene una tabla. Esta tabla nos sirve para que cuando tengamos dos proposiciones y este signo va a ser verdadera cuando tenemos dos verdaderas, y en los demás casos va a ser factor, es la disyunción y significado. El símbolo sería como una B corta o un pico hacia abajo. Y esta nos dice que siempre va a ser verdadera, excepto cuando las dos proposiciones son falsas, que va a ser falso. El tercer conector que encontramos es el conector de implicación. Este puede ser si P, entonces Q, P implica Q, P por lo tanto Q, P solo si Q, Q es consecuencia de P, P es condición suficiente para Q, Q es condición necesaria para P. Y el símbolo es una flecha para allá. Esta es la tabla de la implicación, que sería cuando P está unida o relacionada con este conector a Q, solo va a ser falsa cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa. En los demás casos van a ser verdaderas las tres. El cuarto conector sería el conector de la negación, que pues como su nombre nos dice sería que no o que es falso o que no es verdad algo. Su símbolo es esta línea. Y la tabla sería cuando tenemos P y negación de P. Si es verdadero, la negación es falsa, y si es falsa, la negación es verdadera. El último conector sería el conector de la equivalencia. Este quiere decir si, solo si o P es necesario y suficiente para Q. Y su signo es esta flecha que indica para los dos lados. La tabla la encontramos similar a la ley de signos, porque cuando es verdadero y falso va a dar verdadero. Y cuando estas dos son diferentes, o sea que es verdadero falso o falso verdadero, va a ser falso. Seguimos con un ejercicio que es una proposición molecular que consta de 5 proposiciones. Que el número 13 no sea divisible entre 3 puede ser consecuencia de que el número 13 sea un número primo, y 13 puede llamarse primo si y solo si 13 tiene 2 divisores. Además, 13 tiene 2 divisores, lo que implica o bien dividirlo entre la unidad o bien entre el mismo. Organizamos las proposiciones y las simbolizamos con una letra a partir de la letra P. Entonces, que el número 13 no sea divisible entre 3, tenemos la proposición P, que significa 13 es divisible entre 3. Puede ser consecuencia de que el número 13 sea un número primo. Tenemos la siguiente proposición Q, que significa 13 es un número primo. Y 13 puede llamarse primo, ya lo tenemos, que es la misma Q, que es un número primo. Si y solo si 13 tiene 2 divisores. 13 tiene 2 divisores, que ya es la proposición R, 13 tiene 2 divisores, lo que implica o bien dividirlo entre la unidad o bien entre el mismo número. SO hace que esas sean dos proposiciones. La proposición S significa dividirlo entre la unidad y la proposición T dividirlo entre el mismo. Identificamos los conectores lógicos. En esta parte tenemos que el número 13 no sea divisible, tenemos un conector lógico, el cual es no.
Puede ser consecuencia de que el número 13 ya tenemos el segundo conector, que es consecuencia. Sea un número primo y ya sería el tercer conector. 13 puede llamarse primo si y solo si vendría a ser el cuarto conector. 13 tiene dos divisores. Además, sería el quinto conector. 13 tiene dos divisores, lo que implica sería el sexto conector, o bien dividirlo entre la unidad, o bien dividirlo entre el mismo número, sería la O, el séptimo. Como tercer paso vamos a formar la fórmula lógica con las proposiciones y los conectores lógicos. Empezamos. Que el número 13 no sea divisible entre 3. Esa es la proposición P, pero negada. La negación tiene este símbolo. Entonces queda negación de P. Puede ser consecuencia de que el número 13 sea un número primo. Ya tenemos la proposición Q. Como dice consecuencia, es una implicación que tiene como símbolo una flecha en un solo sentido. Consecuencia de que Q sea 13 sea un número primo. Y 13 puede llamarse primo si y solo si 13 tiene dos divisores. Tenemos el conector lógico I, que es una conjunción, que el 13 es un número primo, si y solo si, que es una equivalencia, una flecha en doble sentido, que 13 tiene dos divisores. 13 tiene dos divisores, es la proposición E. El conector lógico conjunción, que se simboliza con este símbolo. 13 tiene dos divisores, que es la proposición R, lo que implicación, una flecha en un solo sentido, o bien dividirlo entre la unidad o bien entre el mismo número. Allí tenemos las dos proposiciones, que es S dividirlo entre la unidad y T dividirlo entre el mismo número, que están unidas por el conector lógico disyunción, que tiene este símbolo. En la tabla de verdad necesitamos saber cuántas filas vamos a tener. Y para esto utilizamos la fórmula 2 a la n. N es el número de proposiciones que tenemos. Como ya vimos en nuestro ejemplo, tenemos 5 proposiciones. Entonces la fórmula quedaría 2 a la 5, lo que nos da 32. Por lo tanto, en nuestro cuadro vamos a tener 32 elementos hacia abajo. Esta es la tabla de verdad de nuestro ejercicio. Primero que todo, en la tabla vamos a ubicar las proposiciones que son P, Q, R, S y T. Al principio, como tenemos 32 elementos, vamos a coger la mitad verdadera y la otra mitad falso. Entonces aquí tenemos 16 verdaderas y 16 falsas. Para ubicarlos en Q, vamos a hacer la mitad de las anteriores 16. Entonces vamos a encontrar 8 verdaderas, 8 falsas, 8 verdaderas y 8 falsas. Ahora vamos a seguir con R. Como en Q teníamos 8 verdaderas, la mitad de 8 va a ser 4. Entonces vamos a encontrar 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas hasta llegar al final. La S sería lo mismo, sino que con relación a R. La mitad de 4 sería 2. Entonces vamos haciendo 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas hasta llegar al final. Y por último encontramos T. Como en S tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, la mitad de 2 es 1. Entonces nos va a quedar verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Para continuar con la formación de la tabla, vamos a remitirnos a hacer lo que nos dice la fórmula. En primer lugar vamos a hacer la negación de P. En segundo lugar vamos a hacer negación de P, implicación Q. En tercer lugar vamos a hacer Q, equivalencia R. Cuando ya tengamos los resultados de negación de P, implicación Q, y de Q, equivalencia R, los vamos a unir a través de la conjunción. Luego continuamos haciendo S, disyunción T. Cuando ya tengamos los resultados de S, disyunción T, los vamos a hacer con la proposición R, implicación S, disyunción T. Cuando ya tengamos los resultados de todo esto y de esta parte, los vamos a unir a través de la conjunción. Negación de P. La negación nos dice si algo es verdadero, se va a hacer falso, o si algo es falso, es verdadero. Como P son 16 verdaderas, tenemos 16 falsas.
Y cuando tenemos 16 falsas, vamos a tener 16 verdaderas. Negación de P, implicación Q. La implicación que nos dice, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falsa. Las demás van a ser verdaderas. Entonces, identificamos cuál es la primera proposición. La primera proposición es negación de P, esta fila, y implicación Q. Entonces, identificamos los verdaderos y de Q los que sean falsos. Entonces, encontramos verdadero y falso nos va a dar falso. Todo esto va a ser falso. Lo demás va a ser verdadero. Q, equivalencia R. La equivalencia nos dice algo similar a la ley de los signos. Es verdadero cuando sean ambas verdaderas y también es verdadero cuando ambas sean falsas. De lo contrario, van a ser falsas. Entonces tenemos que comparar la fila de la proposición Q y la fila de la proposición R. Estas dos. Entonces, como son verdaderas, nos va a ser verdadero. Y acá, como son falsas, nos va a dar verdadero. Las demás van a ser falsas. Continuamos con negación de P, implicación Q, y Q, equivalencia R. El conector es I, conjunción. La tabla de la conjunción nos dice que únicamente es verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas, de lo contrario van a ser falsas. Entonces tenemos estas dos. Como son verdaderas, tenemos verdadero. Aquí también tenemos que estas son verdaderas, nos va a dar verdadero. Y los demás va a ser falso. S o T podemos ver que es una disjunción, que será falsa solo cuando hay dos falsas y verdadera cuando hay dos verdaderas o una verdadera y una falsa. En el ejemplo podemos ver que aquí hay dos falsas, entonces daría el resultado una falsa. Cuando hay verdadera y falsa, se da una verdadera. Y cuando hay dos verdaderas, se da una verdadera. Podemos ver que es una relación de S y T y L. Esta es una implicación, por lo tanto, es solo falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De lo contrario, el resto son verdaderas. En nuestra tabla de verdad vamos a hacer toda la fórmula lógica que sería negación de P, implicación de Q y Q, equivalencia de R y R, implicación de S o T. El conector más fuerte es I, que sería una conjunción, que dice que solo es verdadera cuando las dos son verdaderas y el resto son falsas. Como podemos ver aquí, que es verdadera y verdadera, nos da una verdadera. Cuando hay verdadera y falsa, nos da falsa, y cuando hay dos falsas, nos da una falsa. Es importante que se cumplan algunas de estas tres condiciones, que esta tautología, si todos los valores de la tabla de verdad son verdaderos; contradicción, si todos los valores de la tabla de verdad son falsos; contingencia, si los valores de la tabla son una combinación de verdaderos y falsos. Como podemos ver en nuestra fórmula, hay una combinación entre verdaderos y falsos, por lo tanto, sería una contingencia.